¿Quieres decirles algo, tres? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un poquito de tiempo que no había antídoto, ¿no? Estabais ahí un poco... Estamos llenos de veneno, dame antídoto, dame antídoto. Bueno, la verdad, muchos de vosotros lo habréis notado porque yo lo he compartido con personas de mi colectivo, algunos de vosotros y vosotras, y ciertamente en los últimos 2 meses, pero sobre todo hace 3, 4 semanas, se han removido cosas internas muy importantes en cuanto a pasado, diríamos. Cargas electromagnéticas en nuestro campo, ¿no? Emociones atascadas en nuestro cuerpo debido a experiencias pasadas, ya sean del ámbito individual, ya sean del ámbito familiar, ya sean del ámbito kármico, ya sean del ámbito colectivo. Todo eso, pero ya a un nivel muy raíz, sobre todo los que ya os habéis ido trabajando, pero no necesariamente, ¿eh? Personas que igual no están tan avanzadas en el trabajo con uno mismo, la energía ahora mismo está empujando mucho para que esas heridas del pasado, esas heridas de infancia, esas heridas familiares que arrastramos, de alguna manera salgan a la superficie, puedan liberarse esas emociones, puedan liberarse los miedos que esas emociones causaron, puedan liberarse las estrategias que causó el miedo a esas emociones estancadas que no se sintieron en su momento, ya sea en tu propia vida porque eras demasiado pequeño, porque fue muy doloroso, o porque era en la vida de papá, mamá, abuelos, antepasados en general, en otras vidas. Tu campo electromagnético, que está un poco hecho no solo de lo que vemos y experimentamos en esta dimensión física y temporal, sino que tiene otras muchas dimensiones, otras muchas capas, ¿no? Pues a veces lleva esas energías estancadas que no dejan de ser momentos de impacto emocional en algún punto, coordenada del espacio-tiempo, del pasado, de tu propia vida, ya más o menos lo he expuesto, ¿no? Todas estas extensiones de uno mismo a diferentes dimensiones, ¿no? Carga electromagnética ahí embotada en tu campo electromagnético, lo que la espiritualidad clásica llamaba aura, pero que no es más que un campo electromagnético que es totalmente medible y que no es ninguna cosa mística ni raruna. Creo que estamos pasando una época en la que la realidad, la energía que hay disponible, y a pesar de los intentos que hay por una pequeña parte de los humanos, vamos a decir, de intentar evitar, resistir o poner trabas a ese cambio energético, ¿no? A ese despertar de conciencia, que no es solo darte cuenta que te están manipulando a nivel social y cultural, sino que es ir un poco más al fondo, saber que te han manipulado también en cuanto a la naturaleza de lo que tú eres y el poder que tú entrañas y todo lo que llevas dentro y lo que eres y lo que no eres, sobre todo, ¿no? Nos han hecho identificar con la parte material, sólida, física, visible de lo que somos y, bueno, todo lo que es la parte espiritual, energética, que en realidad es un poco de donde emerge la realidad física, lo han tratado como algo esotérico en el sentido peyorativo que le han dado incluso a esa palabra, y lo han dejado al margen, ¿no? Todo lo que tiene que ver, cabe decirlo, con la energía femenina, ¿no? La parte oculta de la realidad, el subconsciente, la magia, todo eso, ¿no? Lo han dejado de lado, lo han criminalizado, la época de la quema de brujas, todo esto, al final no deja de ser un intento de criminalizar precisamente el contacto, sobre todo femenino, de la mujer, sobre todo de la energía femenina, con los ciclos naturales, con la sabiduría natural, con el funcionamiento sutil de la naturaleza y del universo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para deciros que al final yo lo que me estoy dando cuenta es que ya tengo una forma, yo llevo muchos años de decir, a ver, ¿tú qué eres, Roger? Porque no eres psicólogo, yo no soy psicólogo, ¿eh? Por si a alguien no le ha quedado claro, nunca he ido de psicólogo, ni pretendo serlo, y nunca he estudiado para serlo, ¿eh? Tampoco, la palabra terapia a mí me gusta, porque terapia viene de cuidar. No estoy seguro, creo que es del griego, ¿eh? Viene de cuidar, y cuidar sí. Cuidar es algo que de forma natural siempre ha salido de mí, ¿no? El intento de mejorar las circunstancias de lo que se pueda o de quien se pueda, ¿no? He tenido que aprender, ¿no? La de resistencia que hay en el mundo, ¿no? A recibir también, incluso la que yo me he encontrado en mí mismo, ¿no? Porque una cosa es dar, ¿no? Y la otra es aprender a recibir, que también es importante, ¿no? Entonces, bueno, hay palabras, ¿no? Que me siento más cómodo, mentor, consejero, ¿no? Me gustan más en inglés, tengo que decirlo, no por la estética de la palabra o cómo suenen, sino por la comprensión que se tiene de esos conceptos en los países anglosajones, ¿no? Mentoring, counseling.
Pero bueno, ya sabemos, vivimos en un país en que esto de lo anglosajón se tiene como un poco de resistencia. Yo nunca he tenido esas fronteras mentales. Siempre, para mí, ¿no? El mundo tiene una mezcla de cosas que pueden ser inputs creativos interesantes que mezclar, ¿no? En definitiva, lo que me he dado cuenta últimamente es que lo que yo hago, básicamente, es que cuando estoy en contacto con alguien y esa persona tiene cierta disposición para adquirir cierta información sobre qué punto está o qué le está pasando, simplemente lo que hago es que sus guías espirituales conectan conmigo y yo lo traduzco a palabras. No solo a palabras, sino desde la energía en la que lo están diciendo. Que desde luego, si son tus guías, pues no te tienen manía. Básicamente te tienen amor incondicional, con lo cual lo que quieren es apoyarte, pero eso sí, con amor incondicional. El amor incondicional tenemos la falsa comprensión del amor, de que el amor es una cosa siempre rosita y super, y unicornios. Y no, el amor es verdad. O sea, el amor tiene mucho que ver, está ligado íntimamente con la verdad. Y la verdad sabemos que no siempre es de color rosita ni siempre son unicornios. Por lo tanto, quien te dice la verdad, ojo, no con la intención de herirte, sino con la intención de informarte, de darte una información que aunque sea desagradable, sea importante para tu desarrollo, no te está haciendo nada malo. Otra cosa es que nos haya enseñado que amor es, o que respeto es, porque hay mucha esa concepción del respeto, ¿no? Es que si algo te molesta, seguro que yo no debo hacer eso. Y es, hombre, a mí la vida en general, ya no personalizo, la vida en general me ha molestado muchas veces, me molesta. Cada semana hay algo que me molesta de la vida, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto ha pasado así? Bueno, al final yo no puedo forzar a que la vida no me moleste, ¿no? Y si algo me molesta y considero que realmente esa molestia viene de que eso es profundamente negativo y tóxico para mí, yo debo alejarme de eso. Pero si algo me molesta porque lo que hace es cuestionar ciertas rigideces que hay en mi forma de pensar, en mi sistema de creencias, ¿no? Entonces, tal vez lo que tengo que hacer es, en vez de intentar luchar contra eso que me molesta, es igual abrirme a experimentar, a preguntarme por qué reacciono de esta forma ante esto que objetivamente no me hace daño, que no es malo para mí, ¿no? Es importante en los dos casos, porque en muchos casos lo que pasa en nuestra sociedad un poco torcidita es que estamos justificando cosas que nos hacen daño para seguir apegados a ellas porque nos resultan familiares, y he hablado de esto en algunos vídeos, y en cambio estamos resistiendo cosas que en realidad no son buenas y productivas y nos generan beneficio y crecimiento y desarrollo, porque no nos son familiares y entonces las tememos, ¿no? Y las resistimos y las resistimos, las resistimos. Eso genera vidas súper desequilibradas de frustración que además es muy difícil tener una realización personal si uno está luchando todo el rato contra aquello que le beneficiaría solo porque es desconocido, nuevo, y en cambio está todo el rato apegándose a algo que le baja la autoestima, le hace ver que no tiene posibilidades. Todo aquello que te pueda inspirar felicidad, que te recuerde lo maravilloso que es estar vivo, que te ayude a estar más presente, más conectado con tus emociones, con tu sentir, con tu creatividad, con tu inspiración. No se trata de que te apoyes en ello de forma dependiente y creas que solo vas a sentirte así si tienes esa cosa, esa persona, esa relación. No se trata de eso, ¿eh? Pero hombre, sí que es positivo tener en tu vida cosas, actividades, lugares, situaciones, personas que te hagan de ayuda, de acompañamiento, digamos, de forma natural a estados mejores de ti mismo, ¿no? Y en cambio es muy importante que limpiemos nuestras vidas de todo aquello que consistentemente, con consistencia, lo que hace es hacernos ver a nosotros mismos mucho peores de lo que somos, mucho más pequeños de lo que somos, ¿sí? Entonces es muy importante diferenciar cuando alguien te está haciendo ver realmente cosas que tienes que trabajar en ti para expandirte y cuando alguien lo que está haciendo es atacarte con aquellos puntos débiles que tienes en vez de inspirarte a trabajar en ellos para aprovecharse de la baja autoestima que tienes como resultado, ¿no? De que haya exagerado esos puntos débiles de forma no constructiva, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que al final tus guías me dicen lo que necesitas escuchar, ¿no? Y me lo dan con la energía también, que eso es al final lo importante, porque no se trata tanto del mensaje solo, verbal, ¿no? Que hay chicha, sin duda. Se trata también, sobre todo, de la energía con la que viene, ¿no? Que es amor incondicional, sin juicio. Es decir, ¿por qué haces esto si es una tonta y te sale mal? Lo que tendrías que estar haciendo es esto porque esto es lo que en realidad tú sabes que se te inspira desde dentro y que tú resistes de alguna forma.
Por ejemplo, ¿no? A mí ni me va ni me viene. Yo no te voy a odiar ni me vas a caer mal si tú dices, pues vale, gracias por el mensaje, pero yo sigo haciendo las cosas como las sigo haciendo. Eso no significa que eso no vaya a tener consecuencias, porque yo ni corto ni pincho en cuanto a las consecuencias. Hay unas leyes universales. ¿Por qué vengo a todo esto? Porque si yo voy diciendo por la vida que yo lo que hago es conectar con tus guías y traducirte las palabras, bueno, ¿en qué mundo vivimos todavía? ¿En qué mundo medieval vivimos todavía? Probablemente no me van a quemar por eso. Probablemente no estamos en el punto en el que me van a quemar por eso. Pero hombre, tiene una penalización, sin duda. Tiene una penalización. Y hay cierta parte de la sociedad que se pone, muy pesadita cuando se cruza esta línea, ¿no? A lo esotérico, al otro lado, ¿no? A lo metafísico. Es como que les invade un pánico, ¡Ah! Sobre todo energías masculinas, yang, ¿no? Muy exacerbadas que tienen dentro, en su interior, la energía femenina oprimida totalmente, ¿no? Aunque sean feministas, eso pasa mucho, energías masculinas, ¿no? Que tanto miedo que hay en el organismo, en el campo electromagnético, tanto miedo, tantas heridas del pasado, tantas emociones aquí almacenadas, ¿no? En el campo electromagnético, que generan tantos miedos, ¿no? Inconscientes, que hay como un estado de sitio interno en el que la energía masculina se ha hecho con el poder y tiene encerrada en un rincón la energía femenina, porque desde esa visión exacerbadamente yang, lo que se ve de la energía femenina es que se confunde el poder de su vulnerabilidad con debilidad, y por lo tanto eres peligrosa, quédate mujer, quédate aquí dentro, ¿no? Eso es lo que pasa en el interior de muchos hombres y muchas mujeres, ahora mismo. Como vivimos en esta sociedad tan masculina, ¿no? En cuanto a energía, en hombres y en mujeres, tan desequilibradamente hacia el miedo, la necesidad de control, el miedo a vincularse profundamente, todo esto. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que aprender a explicar estas cosas de una forma pues, que sea más comprensible para el cerebro izquierdo, ¿no? De una forma más intelectual, de una forma más científica, si tú quieres. A pesar de eso, hay personas que jamás querrán dar acceso a esta parte de la realidad que no es tan racional, aunque se pueda explicar racionalmente, y que durante 2000 años por lo menos ha sido calificada de esotérica, de peyorativamente, insisto, o de rarito, o de peligroso, o de te vamos a quemar a ti y a tu familia. Hasta ese punto, Vivimos, y eso lo sabe cualquier científico, por lo menos cualquier físico lo sabe, por lo menos cualquier físico al que ninguna compañía transnacional le haya pagado un pastón para que diga lo contrario, sabe que la realidad está hecha toda de átomos. Átomos que se asocian en moléculas, ¿no? Y eso genera, pues, lo que nosotros observamos como materia. Entonces, si todo lo que nosotros consideramos materia está hecho de átomos, lo que la ciencia oficial, el relato oficial de la ciencia, está intentando desde hace muchos años, décadas, sostener, es que el mundo de la materia, a pesar de estar hecho de átomos, lo rigen leyes distintas que la que rigen los átomos. Es decir, que la física cuántica funciona con unas leyes que básicamente son probabilidades que hasta que no hay un observador con su conciencia enfocándose en esas probabilidades no colapsan en una forma concreta, en una manifestación concreta. Así funciona el mundo de los átomos. Pero dicen, no, pero una mesa, si fuera así, ¿no? Cuando yo mirara la mesa esperando ver un elefante, se convertiría en elefante. Aquí sí que es cierto que hay que aprender a entender el factor delay, ¿no? Para que nosotros podamos tener en las 3 dimensiones una experiencia temporal, lo que son procesos simplemente de cambio de frecuencia, de cómo vibran los átomos, ¿no? Nosotros aquí lo experimentamos con una especie de delay, con una especie de retardo, como un proceso de despliegue, ¿no? Como algo que progresa. Sin embargo, todos hemos tenido alguna vez experiencia de cambio inmediato, aunque hayamos sospechado igual que ha sido que nos hemos fijado mal, o hay también los déjà vus, ¿no? Hay toda esa parte que también se ha puesto en el rincón de cosas raritas, de raritos, de esotéricas, de brujas, peyorativamente, que en el fondo, ¿no? Acaban confirmando cosas con el tiempo. A muchos nos han pasado cosas extrañas con el tiempo, ¿no? Que parece que ha pasado un periodo de tiempo que no tenía que haber pasado tan rápido, o que hemos hecho algún pequeño salto. Cosas así, experiencias así, si habéis tenido, dejadlas en los comentarios, por favor, porque me encanta. Y además ya es hora de que veamos que todos tenemos experiencias de estas, que probablemente tienen una explicación racional, pero que la ciencia oficial quiere mantener, como decía, este relato en el que parece que las cosas del mundo, de mi gatito, de la mesa, del suelo, de mí mismo, pasan por una serie de leyes, ¿no? Relativísticas, y que en cambio
todo lo que obedece al mundo subatómico, ¿no? A los átomos y todo lo que hay dentro de ellos, pues obedece a otras leyes, ¿no? Y quieren sostener esta visión porque, claro, bueno, supongo que si han estado 40, 50 años desarrollando una carrera que se basa en ese paradigma, ¿no? Pues ahora cambiar de paradigma, espérate que me muera y hacéis lo que queráis, ¿no? Un poco este debe ser el caso y muchas veces ni siquiera hay una mala intención, siempre una intención de preservación, ¿no? De autopreservación del paradigma en el cual tú te has desarrollado y en el cual tú al final te has acomodado, ¿no? Pero ¿qué hay dentro de un átomo? Dentro de un átomo, cualquier persona que haya estudiado la carrera de física, sobre todo si ha llegado al último año, sabe que un átomo es 99% espacio vacío, y entonces sería 99,90, muchos nueves, ¿eh? Y entonces lo otro que queda, que es un 0,0001, es energía vibrando. Es energía vibrando. Wait a minute, como diría Bill Hicks. O sea, me estás diciendo que tú construyes una casa con ladrillos de piedra sólidos y que esa casa construida de esos ladrillos de piedra sólidos va a ser flexible como si fuera de goma. Eso es lo que dice la ciencia. Que algo está hecho de algo y que de lo que está hecho tiene unas cualidades y en cambio el resultado de juntar todas estas piezas con esas cualidades da otras cualidades distintas. ¿What? No, no es así. Nos engaña la observación. Es decir, como yo observo este mundo y parece que los cambios se dan lentamente y de forma progresiva, no uso mi mente creativa, mi lado femenino, ¿no? Mi imaginación, lo que haría cualquier niño, para entender que si esta realidad, por muy sólida que a mí me parezca y por mucho que los cambios a mí me parezca que son progresivos o lentos, está hecha de unos ladrillos que funcionan en base a la observación, es decir, que son campos de probabilidades desplegados, es decir, esta mesa con todos sus colores, todas sus formas posibles, todas las versiones infinitas que puede haber de todas las cualidades y características tridimensionales de esta mesa, existiendo como probabilidad. Y cuando yo miro la mesa, en base a mis expectativas, a mis creencias, a mi experiencia, a mi vibración, a la vibración de mi campo electromagnético, lo que estoy viendo es una mesa concreta. Lo que se despliega de aquí es enorme, pero yo estoy explicando eso para que se entienda que al final vivimos en una piscina de información y energía condensada en materia, pero que nosotros operamos también en el campo de la información y la energía. Información, pensamiento, energía, emociones. Emociones, energía en moción, energía en movimiento. Por lo tanto, si nosotros operamos en la información y la energía, pasa a ser muy importante que gestionemos de forma deliberada y consciente el campo de información y de energía que nos corresponde, que es todo lo que pasa aquí dentro. Aquí dentro, porque esto es una idea al final. Una idea condensada. Entonces, que yo conecte con tus guías, lo único que significa es que tú tienes tu campo electromagnético con tu información y que yo con tu permiso lo que hago es conectar con tu campo electromagnético y que he hecho un trabajo suficiente, y diría obsesivo en mí mismo y lo sigo haciendo, para limpiarme como canal, para no distorsionar con intereses personales, que ya me dirás tú cuáles podrían ser, pero bueno, es importante hacer eso, para no distorsionar con intereses personales lo que veo en ti. Entonces tú tienes que juzgar si yo estoy distorsionando o no. Lo que pasa es que es cierto que a veces hay cosas de nosotros mismos que nos molesta tanto ver que lo que hacemos es poner en cuestión el interlocutor, ¿no? ¿Quién? El espejo, en definitiva. El qué o el quién nos está reflejando esa parte de nosotros que no queremos ver. Por eso, al final, el trabajo de crecimiento personal no se puede forzar nunca en nadie, no se puede imponer nunca en nadie, porque uno lo que tiene que hacerse consciente es que hay partes de sí mismo que no son agradables reconocer, que no son agradables ver y que probablemente se han estado criticando fuera toda la vida, que es importante que uno recobre el poder sobre ellas y que para hacerlo uno tiene que tomar la responsabilidad por ellas y decir, es que es cierto, esta parte desagradable está en mí, no está en los demás. Si me la encuentro en los demás es porque la traigo desde la realidad interna que yo tengo, desde las emociones que están
encajadas, almacenadas en mi campo electromagnético, ya sea por mis experiencias en las que no pude sentir las emociones que me provocaban porque eran muy intensas, muy dolorosas, entonces las estanqué aquí, ¿no? Las encerré en mi subconsciente, ¿no? Ya sea en mi vida individual, ya sea en la vida de mis familiares antepasados, ya sea en mi recorrido kármico, vidas pasadas, que de hecho serían paralelas, pero ese es otro tema, o ya sea en el campo colectivo humano, de todo lo que ha pasado en el colectivo humano, ¿no? Eso se ve mucho en temas de género, ¿no? Todas las heridas que arrastran los hombres, todas las heridas que arrastran las mujeres, ¿no? Y como si esas heridas no nos hacemos responsables, cada uno como individuo, de las que cada uno lleva, colectivo, kármico, familiar, individual. Entonces lo que pasa es que estamos replicando todo el rato esas mismas pesadillas. Teniendo un miedo inconsciente pero atroz a caer en cosas que ya experimentamos en alguna de las facetas de nuestro pasado, sin darnos cuenta lo que hacemos es replicar las circunstancias que queríamos evitar. Entonces por eso es muy importante que nos dejemos de todo aquello, yo le digo kill the bullshit, nos dejemos de todo aquello que es agradable, que está bien, que... Y no voy a decir que nos dejemos de ello, o sea, no estoy diciendo que dejes de hacer yoga o que dejes de hacer reiki si te va bien, que dejes de hacer... Se me van a tirar encima muchas personas. Quiero que se entienda bien. No digo que ninguna de esas herramientas, terapias, sea dañina. Hay gente que se queda un poco colgada con el yoga porque desbloquea energías en su cuerpo que no está preparada para integrar a nivel consciente, racional, y entonces como que, me quedo flotando por el aire. Eso sucede, puede suceder. Pero no digo que haya un peligro intrínseco en ninguna de esas cosas, ni mucho menos. A mí me han ayudado muchas de ellas, yoga incluido, por ejemplo, reiki también. Todo tiene su lugar como herramienta, pero con todas ellas lo que he observado es que uno puede escaquearse de los puntos incómodos que llevan a las heridas incómodas reales, que llevan a los campos energéticos / emociones que tenemos atascadas en nuestro campo energético y que los llevamos encima siempre y están afectando nuestra vibración y por lo tanto las probabilidades que manifestamos aquí fuera de aquello que vivimos, y que con esa distorsión no podemos acabar de realizarnos y vivir con plenitud la realidad que emerge de forma natural de nuestro campo energético cuando éste no está plagado de atascones emocionales energéticos, de temas pasados, individuales, familiares, kármicos, colectivos, que no hemos tratado porque son incómodos o dolorosos. Entonces, simplemente yo lo que os insto es que elijáis para trabajar, tanto a nivel interno con vosotros mismos, como a nivel de herramientas externas, soportes o acompañamientos, elijáis... Bueno, no os voy a engañar, yo os voy a decir que me elijáis a mí, evidentemente, ¿eh? Pero si no me elegís a mí, elegid cualquier cosa que realmente no sea del todo cómoda. No cualquier cosa, por ser incómoda, va a ser productiva, ¿eh? Pero sí que tiene que haber cierta incomodidad en el crecimiento personal, en el autoconocimiento y en el autodesarrollo, porque si el mundo está manifestando cosas tan oscuras y cosas tan contrarias a la naturaleza humana y a lo que realmente tiene sentido a la hora de progresar y expandirnos colectivamente, es porque es la proyección externa, es lo que tantas conciencias vibrando con esas energías tan llenas, tan atascadas de conflictos emocionales del pasado, están manifestando como probabilidades. Probabilidades hay todas. Aquí hay la probabilidad a nivel cuántico de un paraíso. Pero para eso cada persona que está mirando esta realidad tiene que estar vibrando así por dentro. Y para vibrar en el paraíso, para sentir el gozo y la maravilla que es estar vivo, uno tiene sin duda que afrontar la incomodidad que genera el meterse en esas partes de nosotros que están atascadas del pasado, que son dolores físicos, que vienen de dolores emocionales, que vienen de energías que se quedaron atrapadas ahí ante experiencias traumáticas que vivimos en algún punto de nuestro pasado en mayúsculas, y que no teníamos la capacidad de gestionar en ese momento para poder liberar. ¿Sí? Vale, bueno, pues creo que ya he metido un rollaco impresionante. Básicamente esto para decirte que básicamente tus guías me hablan, me dicen, dale una colleja acerca de esto, por favor, Roger. Como saben que lo voy a hacer con mucho amor y sin juzgar a nadie, pues parece que la cosa va tirando así. Pero bueno, que sepáis que lo único que hago a la vez es conectarme con el campo cuántico de información del que todos formamos parte, y si tú me das permiso, entonces la información llega a mí y yo te la puedo traducir a palabras, porque básicamente lo que soy es un traductor de información. Así que bueno, nada más, información en asistenciaevolutiva.com.
impactuspr.com. También está mi WhatsApp en todas partes, podéis encontrarlo. Soy un pesado, pero ya sabéis que en este mundo de Impactus en los que recibimos tanto impacto, uno tiene que decir, hey, estoy aquí, y tal vez, si has probado muchas cosas y no te han funcionado, soy una buena opción para probar. Venga, que vaya muy bien, hasta luego.